La noche estaba pesada, empapada de ese frío que no solo moja la ropa, sino que se mete en los huesos y se queda ahí, como si no tuviera prisa por irse. Era diciembre, de esos diciembres duros en los que la lluvia no cae con furia, sino con una constancia cruel, paciente, como si supiera que tarde o temprano te va a vencer. Yo acababa de regresar a casa después de un turno de 14 horas con la Guardia Nacional. Traía la cabeza espesa, lenta, como si cada pensamiento tuviera que abrirse paso a golpes entre el cansancio. Cuando entré al camino de grava de mi casa, vi una figura bajo la luz del porche. Al principio pensé que alguien había tenido un problema con el coche, algo común en noches así. No me alarmé, solo suspiré, preparándome para ayudar a un desconocido. Pero cuando bajé de la camioneta y la lluvia empezó a golpearme la cara, la vi bien. Era Laura. Mi hermana. Estaba de pie, completamente empapada, sosteniendo a Ava contra el pecho, cubriéndola con una cobija delgada que ya no servía de nada. La tela gris estaba tan mojada que parecía pegarse a sus brazos como una segunda piel fría. Ava llevaba unos tenis rosas con lucecitas en la suela, y cada vez que movía los pies, esas pequeñas luces parpadeaban débilmente en la oscuridad, como si también estuvieran cansadas. Laura me miró en cuanto salí de la camioneta. No había enojo en sus ojos. Tampoco había drama. Lo que vi fue algo peor, algo vacío, roto, como si una parte de ella simplemente hubiera dejado de existir. Mi esposo trajo a su amante a la casa, dijo. La frase salió incompleta, quebrada en medio del aire, como si pronunciarla le hubiera costado más de lo que podía soportar. Sentí como la lluvia seguía cayendo, golpeando el metal de la camioneta, resbalando por mi chamarra, hundiendo mis botas en la grava húmeda. Durante un par de segundos no me moví. No porque no entendiera, sino porque sí entendía demasiado bien. Entonces abrí la puerta trasera de la camioneta y dije con una firmeza que ni yo sabía que todavía tenía: súbanse. Ahora me toca a mí. Ava fue la primera en reaccionar. Los niños no entienden de orgullo, ni de humillación, ni de todo lo que pesa en el pecho de los adultos. Solo saben que tienen frío, que tienen hambre, que necesitan estar a salvo. Subió sin dudar, trepándose torpemente al asiento. Laura, en cambio, se quedó inmóvil un instante más. Pude ver cómo la vergüenza le recorría el rostro, cómo le dolía estar ahí, frente a mí, después de 15 años intentando construir una vida perfecta en los suburbios, una vida ordenada, limpia, correcta. Y ahora reducida a una bolsa de basura llena de ropa mojada. No la dejé hablar. Tomé la bolsa de sus manos antes de que pudiera decir algo y la metí en la camioneta. No había nada que discutir. No esa noche. Mi casa no era gran cosa. Un dúplex viejo cerca de la base aérea, renta barata, ventanas que dejaban pasar el aire, tuberías ruidosas que parecían quejarse cada vez que alguien abría la llave. La calefacción funcionaba cuando quería, no cuando debía. Pero estaba seca. Y en ese momento, eso era lo único que importaba. Apenas entramos, Ava empezó a llorar. No era un llanto fuerte, ni escandaloso. Era ese llanto bajito de los niños agotados, cuando ya no tienen energía ni para expresar lo que sienten. Fui al cuarto de lavado y encontré una toalla vieja del ejército, áspera pero limpia, y la envolví con cuidado. Laura se quedó de pie cerca de la mesa de la cocina, como si su cuerpo todavía no alcanzara a entender lo que había pasado. Como si todo aquello fuera una escena ajena, algo que estaba viendo desde lejos. ¿Tienes hambre, mi amor?, le pregunté a Ava. Ella asintió sin mirarme. Abrí una lata de sopa de pollo y fideos y la puse a calentar en la estufa. El sonido de la lluvia contra la ventana llenaba el silencio, constante, casi hipnótico. Laura se sentó lentamente, pero su mirada seguía perdida, fija en ningún lugar. ¿Quieres contarme qué pasó?, le dije. Soltó una risa breve, seca, sin alegría. No era risa, era un intento desesperado por no derrumbarse. Brian dijo que necesitábamos hablar, se cubrió el rostro con las manos, frotándose como si quisiera borrar lo que había visto. Pensé que por fin iba a admitir lo de la aventura, la misma que tú me dijiste que no estaba pasando. Sentí el golpe de sus palabras. Me arrepentí al instante de haberle dicho eso semanas atrás.
Había querido creerle a él. O tal vez había querido protegerla de una verdad que ya estaba demasiado cerca. En la sala, Ava estaba sentada en el sillón con unos calcetines enormes del ejército que le llegaban casi hasta las rodillas. La televisión vieja reproducía caricaturas en volumen bajo. La niña miraba la pantalla, pero sus ojos no estaban ahí. Estaban lejos, tratando de entender un mundo que, de pronto, ya no tenía sentido. Laura siguió hablando, pero en fragmentos, como si cada recuerdo fuera una pieza difícil de sostener. Brian llevaba meses viendo a una chica de 24 años, Kelsey, del concesionario Honda donde él manejaba contratos. Laura había encontrado mensajes 2 meses antes, pero él la convenció de que estaba imaginando cosas, de que estaba exagerando, de que estaba perdiendo la cabeza. Y esa noche todo se rompió. Recogió a Ava de la guardería, llegó a casa, y encontró a Kelsey sentada en su cocina, bebiendo vino en sus propias copas, como si siempre hubiera vivido ahí. Pero lo que realmente le dolió no fue eso. Fue ver a Patricia, la madre de Brian, de pie junto a la barra, sosteniendo una llave de repuesto, como si estuviera validando todo lo que estaba pasando. Como si no solo lo supiera, sino que lo hubiera permitido. Eso me revolvió el estómago. Patricia siempre había tenido esa imagen de mujer correcta, amable, religiosa. Publicaciones con versículos, comidas de domingo, sonrisa suave, pero yo nunca confié en ese tipo de mujeres. Las que sonríen mientras humillan a otras. Me dijo que tal vez Dios me estaba mostrando que necesitaba ser mejor esposa. Laura lo dijo en voz baja, casi como si aún no pudiera creerlo. Yo aparté la mirada. Estaba tan enojado que no confiaba en mi propia cara, en lo que podría decir si la dejaba libre. ¿Y qué dijo Brian?, pregunté. Laura se quedó mirando el vapor que salía de la sopa, como si ahí estuviera la respuesta. Dijo que estaba cansado de vivir en caos. Esa palabra, caos, casi me hizo reír. Porque si había alguien que no representaba el caos, era Laura. Durante 15 años había organizado la vida de todos. Horarios de escuela, fiestas de cumpleaños, eventos de iglesia, citas médicas, cuentas, comidas, regalos de Navidad, todo. Era el tipo de persona que hacía listas de supermercado con códigos de color solo porque le gustaba tener todo bajo control. Y aún así, esa noche, estaba sentada en mi cocina, completamente destruida, intentando entender en qué momento su vida perfectamente ordenada se había convertido en esto. Mientras tanto, Brian ni siquiera podía recordar la medicina para la alergia de su propia hija la mitad del tiempo. Ese pensamiento me cruzó la mente con una claridad incómoda, como una pieza que no encajaba en el rompecabezas de la imagen que él siempre había querido proyectar. ¿Y la cuenta del banco?, le pregunté a Laura, intentando mantener la voz estable. Ella no levantó la mirada de la mesa. La vació ayer. Sentí como algo dentro de mí se tensaba. ¿La cuenta conjunta?, asintió despacio. ¿Y tus tarjetas? Canceladas. Me recargué lentamente en la silla, dejando que el silencio se expandiera entre nosotros. Fue en ese instante cuando entendí que esto no era solo una infidelidad. No era un error impulsivo ni una discusión que se salió de control. Esto era algo armado con tiempo, con intención. Brian no había actuado en una noche, había preparado cada movimiento con cuidado. Primero el dinero. Después las cerraduras. Y al final, la historia que le iba a contar al mundo. Ese tipo de traición no nace de repente. Se construye en silencio. Afuera, un trueno rodó a lo lejos, extendiéndose sobre Dayton como un recordatorio de que la tormenta todavía no terminaba. Dentro de la casa, el calor apenas lograba sostenerse, pero al menos era suficiente para que Ava, finalmente, se quedara dormida. Estaba recostada de lado en el sillón, con el tazón de sopa aún sobre las piernas, como si el cansancio le hubiera ganado en medio de todo. Laura se levantó con cuidado para retirárselo antes de que se cayera. Sus movimientos eran lentos, casi automáticos, como si su cuerpo siguiera funcionando por costumbre, aunque su mente estuviera en otro lugar. Y entonces lo vi. Asomándose entre la ropa mojada dentro de la bolsa de basura, un pequeño elefante de peluche. Sucio, empapado, con una de las orejas rota.
lo agarró del jardín, susurró Laura cuando notó que lo estaba mirando. Brian aventó algunas de sus cosas afuera. Sentí como algo frío se asentaba en mi pecho, pesado y definitivo. Había pasado casi 20 años en logística militar. Había visto sistemas completos venirse abajo por errores pequeños, decisiones mal tomadas, gente que creía que nadie estaba prestando atención. Sabía reconocer patrones. Sabía cuando algo no era casualidad. Meses atrás, Laura había mencionado que la empresa de construcción de Brian había conseguido un subcontrato en un proyecto de vivienda para veteranos financiado por el gobierno cerca de Cincinnati. En ese momento no le di importancia. Era solo otra conversación de rutina. Pero ahora recordaba cada queja que ella había soltado sin pensar. Entrenamientos de seguridad vencidos. Pagos en efectivo. Recibos que no aparecían. Trabajadores cobrando por debajo de la mesa. En ese entonces sonaba como las típicas irregularidades de contratistas. Ahora sonaba diferente. Miré a Laura, sentada junto a su hija dormida, sosteniéndose a sí misma como podía. Y pensé en Brian, en su casa caliente, en su cama seca, mientras su propia hija había pasado la noche envuelta en ropa mojada bajo mi techo. Hay gente que confunde la paciencia con debilidad. Y casi siempre, ese es el primer error que cometen. La mañana siguiente no se sintió como venganza. No hubo nada dramático ni heroico. Se sintió como café frío, cables de cargadores enredados sobre la mesa y un montón de papeles extendidos sin orden aparente. Laura llevaba una de mis sudaderas, demasiado grande para ella, con Ava recargada a su lado viendo caricaturas. Cada pocos minutos, Laura tomaba su teléfono, miraba la pantalla como si esperara que le hablara, y luego lo dejaba otra vez, con una mezcla de miedo y necesidad. No le escribas, le dije. No lo estoy haciendo. Pero lo estás pensando. Levantó la mirada hacia mí. Sus ojos estaban rojos, inflamados por todo lo que no había podido llorar del todo. Necesito mi ropa, Megan, necesitas un abogado primero. Sonó más duro de lo que quería. Lo supe en cuanto lo dije. Pero también sabía exactamente con qué tipo de hombre estábamos tratando. Hombres como Brian se alimentan de conversaciones privadas, de momentos sin testigos. Les gusta aislar, provocar, hacer que una mujer llore, y luego contar la historia como si ella fuera la inestable. No íbamos a darle esa oportunidad. Así que empecé por lo básico. Por lo aburrido. Por lo que realmente sostiene todo cuando lo demás se derrumba. Llamé a la guardería y dejé claro que Brian no podía recoger a Ava bajo ninguna circunstancia sin autorización escrita de Laura. Ayudé a Laura a congelar una de sus tarjetas, a solicitar otra, a revisar el poco dinero que aún quedaba en su cuenta personal. Después tomamos fotos. De los zapatos mojados de Ava. De la cobija empapada. De la bolsa de basura. Del pequeño elefante. Laura odiaba cada segundo. Esto se siente feo, murmuró. Es feo, le respondí sin rodeos. Solo estamos documentando quién lo hizo así. Para el mediodía, ya estábamos sentadas en la sala de espera de una oficina de asistencia legal en el centro de Dayton. Una máquina expendedora zumbaba en una esquina, llenando el silencio con un sonido constante. Ava comía galletitas de pez de una bolsa de plástico, recargada contra la pierna de su mamá, buscando esa cercanía que todavía le daba seguridad. La mujer que nos atendió se llamaba Denise. Tenía el cabello gris, ojos amables, y una voz cansada, como la de alguien que ha escuchado demasiadas historias parecidas y, aún así, sigue presentándose todos los días. Le explicó a Laura que debía guardar mensajes, estados de cuenta, publicaciones en redes, nombres de testigos, cualquier prueba de que las habían echado. Y luego dijo algo que hizo que Laura se quedara en silencio. No dejes que la vergüenza te haga ser amable en este momento. Tomé una pluma y lo anoté en la parte de atrás de un recibo viejo de gasolina. Porque era verdad. Esa primera semana fue pura supervivencia. Llevaba a Ava al preescolar en Kettering antes de ir a mi turno. Pasaba por el supermercado después del trabajo. Dormía mal. Laura dormía peor.
La casa se sentía más pequeña con cada día que pasaba, como si las paredes también estuvieran tratando de adaptarse a todo lo que habíamos traído con nosotras. Y mi camioneta empezó a hacer un ruido áspero cada vez que metía reversa, como un recordatorio constante de que incluso las cosas que aún funcionaban, estaban al borde de fallar, igual que todo lo demás. Una noche la encontré en el cuarto de lavado, encorvada sobre una canasta llena de toallas, llorando en silencio como si quisiera esconder incluso el sonido de su dolor. «Estoy arruinando tu vida», dijo sin mirarme. Me recargué contra la secadora y cerré los ojos un segundo. La verdad era que estaba cansada, tan cansada que sentía los huesos huecos, como si por dentro ya no hubiera nada que sostuviera el peso de los días. Tenía problemas de inventario en el armamento, un comandante preguntando por qué estaba distraída, y una niña de 3 años durmiendo en mi sala que se despertaba 2 veces cada noche preguntando por su cuarto. Pero Laura no estaba arruinando mi vida. Brian había arrastrado su desastre hasta mi puerta. «Tú no hiciste esto», le dije. Negó con la cabeza, apretando más las toallas entre las manos. «Debí haberlo visto, si lo viste. Solo seguiste esperando estar equivocada». Eso la hizo llorar más fuerte. No era mi intención lastimarla, pero a veces la verdad cae mal antes de empezar a hacer bien. El tercer día, Brian empezó su espectáculo. Su primera publicación en Facebook decía: «A veces proteger tu paz significa tomar decisiones dolorosas». Patricia comentó debajo con un corazón y un versículo sobre la verdad. Para la hora de la cena, 3 mujeres de la iglesia de Laura ya le habían escrito preguntando si estaba bien, de esa forma cuidadosa que usa la gente cuando ya escuchó una versión que le gustó más. Luego Patricia publicó: «Un hogar guiado por Dios no puede sobrevivir a la falta de respeto». Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. Laura quiso responder. Tenía los pulgares listos sobre la pantalla. «No lo hagas», le dije. «Está mintiendo, lo sé. Me está haciendo ver como loca, lo sé». «Entonces, ¿por qué ellos sí pueden hablar?». Le quité el teléfono con suavidad. «Porque la gente que hace ruido, deja evidencia. Eso lo aprendí en uniforme. La gente enojada habla de más. La gente arrogante escribe cosas que no debería. Y la gente descuidada cree que nadie está guardando capturas de pantalla. Así que guardamos todo. Cada publicación. Cada comentario. Cada insinuación». Brian no se detuvo. Le dijo a los vecinos que Laura se había ido. Les dijo a sus amigos que estaba deprimida. Incluso le dijo a un hombre de la iglesia que él solo estaba intentando mantener a Ava en un ambiente estable. Estable. Esa palabra me atravesó como una chispa. Estuve a nada de golpear el gabinete de la cocina con el puño. En su lugar, esperé a que Ava se durmiera, abrí mi laptop y presenté una denuncia. No fue algo dramático. No fue emocional. No fue una especie de desahogo disfrazado de justicia. Fueron hechos. La empresa de Brian había trabajado como subcontratista en un proyecto de vivienda para veteranos financiado por el gobierno cerca de Cincinnati. Laura había visto suficiente papeleo con los años como para saber que algo no estaba bien. Y yo entendía lo suficiente de logística y cumplimiento como para reconocer qué detalles importaban. Certificaciones de seguridad vencidas. Pagos en efectivo. Facturas de materiales con las mismas fechas pero distintos códigos de proyecto. Trabajadores registrados bajo un nombre de empresa, pero usando credenciales de otra. No lo acusé de nada que no pudiera probar. Solo dirigí a las personas correctas hacia los registros correctos. Y después, esperé. Y no pasó nada. Pasó una semana. Luego otra. Brian subió fotos en un desayuno de la iglesia, sonriendo como si nunca hubiera dejado a su hija bajo la lluvia. En una de las imágenes, Kelsey aparecía detrás, con lentes de sol sobre la cabeza dentro de un lugar cerrado, un detalle pequeño, pero suficiente para decirme mucho sobre su juicio. Mientras tanto, Laura se estaba desmoronando en silencio. Doblar la ropa de Ava 3 veces. Revisar el teléfono a medianoche. Preguntar, en voz baja, si tal vez podría hablar con Brian, solo una vez. «Sé cómo suena», dijo una noche.
Yo estaba frente a la estufa preparando macarrones con queso de caja porque ya no teníamos energía para nada más. Suena humano, respondí. Me miró sorprendida. Aún lo amo, susurró. No a este, sino al que yo creía que era. Seguí moviendo la cuchara dentro de la olla, en silencio por unos segundos. La había juzgado por quedarse. Puedo admitirlo ahora. Siempre pensé que el amor debía hacer a las personas más valientes, pero a veces el amor hace que uno justifique cosas que deberían dar miedo. Entonces llegó lo del fondo universitario. Laura lo encontró un jueves por la mañana. Ava tenía una pequeña cuenta de ahorro para la universidad. Nada grande. Dinero de cumpleaños, cheques de Navidad, depósitos pequeños que Laura hacía cuando podía. Brian la había vaciado 6 meses atrás. Laura se quedó sentada en la mesa de mi cocina, mirando la pantalla como si no pudiera procesarlo. Se llevó su dinero, dijo. Su voz era plana, casi tranquila. Y eso me dio más miedo que cualquier llanto. Me quedé de pie detrás de ella, observando la pantalla con el historial de transacciones abierto, y sentí como algo dentro de mí se apagaba lentamente. No desaparecía por completo, pero sí se volvía más tenue, más distante. Era esa parte blanda que todavía intentaba sostener cierta esperanza en las personas. Laura se cubrió la boca con una mano, como si tratara de contener algo que ya no podía mantenerse dentro. Tal vez fui una estúpida, dijo con la voz quebrada. Jalé la silla a su lado y me senté con calma, sin prisa, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper lo poco que le quedaba de estabilidad. No, le respondí en voz baja. Fuiste confiada. Y él contaba con eso. Por primera vez desde que había llegado a mi puerta, Laura dejó de disculparse. Fue un cambio sutil, pero claro. Cerró la laptop con firmeza, se limpió las lágrimas sin dramatismo y levantó la mirada hacia mí con algo distinto en los ojos. Dime qué hacemos ahora. En ese momento supe que algo en Brian comenzaba a romperse. No allá afuera, no en lo que mostraba al mundo, sino dentro de ella. Su imagen perfecta empezaba a desmoronarse en el único lugar que realmente importaba. 2 semanas después del encierro, Kelsey empezó a subir videos desde la casa de Laura. No eran discretos, ni por error. Eran pequeños fragmentos acompañados de música country, como si estuviera construyendo una versión barata de felicidad frente a una audiencia invisible. Preparaba café en la cocina de Laura, caminaba por la sala sosteniendo copas de vino, sonriendo como si todo aquello le perteneciera. Una tarde, Laura se quedó completamente inmóvil mientras doblaba ropa. Ese es mi bata, dijo en voz casi inaudible. Levanté la vista desde el sillón reclinable y ahí estaba. Kelsey frente al espejo del baño de Brian, usando la bata gris de Laura, esa con pequeños girasoles bordados cerca de la manga. Pero lo que realmente dolía no era la bata. Era la naturalidad con la que la llevaba puesta. Como si hubiera entrado a la vida de alguien más y hubiera decidido quedarse sin cuestionarlo. Laura me entregó el teléfono sin decir nada y caminó hacia el baño. 1 minuto después escuché el sonido ahogado de su llanto detrás de la puerta, intentando que Ava no lo escuchara. Quise odiar a Kelsey por completo. Y en cierto modo, lo hacía. Era joven, ruidosa en redes, lo suficientemente ingenua como para confundir atención con felicidad. Pero lo que más me desgastaba era cómo seguía abriendo heridas que Laura apenas lograba cerrar. Esa noche, cerca de las 11, mientras yo estaba sentada en la mesa de la cocina revisando cuentas con una calculadora y 3 avisos de pago vencido a un lado, llegó un mensaje. No era de Laura. Era de Kelsey. Necesito hablar contigo a solas. Me quedé mirando la pantalla durante 1 minuto entero antes de responder. Te equivocaste de persona. La respuesta llegó de inmediato. Brian también te está mintiendo. Eso fue suficiente para que mi atención cambiara. Aún así, estuve a punto de ignorarla. Hasta que llegó otro mensaje. Usó mi nombre en documentos. Creo que estoy en problemas. Me recargué lentamente en la silla. El departamento estaba en silencio, salvo por el zumbido constante del refrigerador y la lluvia golpeando suavemente las ventanas. Diciembre en Ohio siempre se sentía igual, como si el cielo no supiera hacer otra cosa.
respondí antes de pensarlo demasiado. ¿Dónde? Nos vimos al día siguiente en un Panera Bread en Hoover Heights. Le dije a Laura que iba a hacer unos mandados porque ya sabía cómo reaccionaría. Tal vez no fue lo correcto, pero en ese momento necesitaba información más que aprobación. Kelsey ya estaba ahí cuando llegué. Sin maquillaje, el cabello recogido de forma descuidada, un suéter demasiado grande. Se veía nerviosa. Más joven de lo que parecía en los videos. No era glamorosa, ni peligrosa. Solo inmadura. En cuanto me senté, habló. Seguro piensas que soy una persona horrible. La miré sin cambiar la expresión. No pienso tanto en ti como para eso. No fue lo más amable que he dicho, pero tampoco lo peor. Kelsey bajó la mirada hacia su taza de café. Él me dijo que ya estaban prácticamente separados. Solté una pequeña exhalación. Eso lo dicen todos. Se quedó en silencio un segundo. Lo sé ahora. Había algo extrañamente satisfactorio en ver cómo la realidad finalmente la alcanzaba. Aún así, mantuve el rostro neutral. ¿Qué documentos?, pregunté. Kelsey sacó su teléfono y abrió una carpeta llena de capturas de pantalla. Facturas, mensajes, fotos de formularios dentro de la camioneta de Brian. Al principio parecía el típico caos de un contratista desorganizado. Pero mientras más observaba, más claro se volvía el patrón. Brian estaba moviendo dinero entre cuentas vinculadas a trabajos de subcontratación en el proyecto de vivienda para veteranos. Algunas facturas mencionaban proveedores que apenas existían. Otras utilizaban el nombre y la dirección de Kelsey, aunque ella no tenía nada que ver con construcción. Él dijo que era temporal, murmuró ella. Como por impuestos o algo así. Por un instante, estuve a punto de reír. Pero no lo hice. Los hombres que cometen fraude casi siempre lo explican como si estuvieran haciendo un favor, como si organizar papeles fuera una especie de servicio público. Todo suena técnico, temporal, necesario. Como si firmar algo con un nombre ajeno fuera apenas un detalle menor dentro de un sistema más grande. Kelsey tragó saliva, con los ojos fijos en mí. ¿Voy a ir a la cárcel? La miré por un momento más largo de lo normal. Y la verdad era incómoda, pesada. No lo sabía. No tenía cómo saberlo. Pero sí entendía algo con claridad. Brian se había vuelto descuidado desde que Laura se fue. Los hombres como él suelen hacerlo. Cuando empiezan a ganar en lo público, cuando la narrativa les favorece, dejan de creer que las consecuencias aplican para ellos. Kelsey siguió hablando, como si el silencio le diera miedo. También le había mentido a ella. Promesas de viajes que no podía pagar, historias sobre Laura siendo inestable emocionalmente, excusas sobre por qué seguía en el matrimonio, todo envuelto en una falsa culpa por Ava. Luego dijo algo que casi me hizo sonreír, aunque no fuera el momento. Me dijo que tú estabas obsesionada con controlar a Laura. No pude evitar soltar una pequeña risa, seca, breve. Ese hombre usa la frase inestable emocional como si la vendieran al mayoreo. Por primera vez en toda la tarde, Kelsey esbozó una sonrisa mínima, casi involuntaria. Pero se desvaneció rápido. Entonces me mostró el mensaje que lo cambió todo. Era de Patricia. Pasa el dinero primero por la cuenta de alcance comunitario de la iglesia. Nadie revisa bien las donaciones. Leí el mensaje 2 veces, despacio, dejando que cada palabra se acomodara en su lugar. Patricia siempre se había escondido detrás de una imagen suave, detrás de platillos caseros, de boletines religiosos, de una preocupación fingida. Pero ahí estaba, sin adornos. No solo defendía a su hijo, lo estaba ayudando. Salí de ahí con una rabia que me hacía sentir los dientes apretados todo el camino a casa. Cuando entré, Laura estaba sentada en la mesa de la cocina, coloreando con Ava. La escena era tranquila, casi frágil. Pero en cuanto me vio la cara, supo que algo había pasado. ¿Qué? Dejé las llaves con cuidado, como si cualquier sonido brusco pudiera empeorar lo que venía. Me reuní con Kelsey. El aire en la habitación se volvió pesado. Laura me miró como si acabara de cruzar una línea invisible. ¿Hiciste qué? Tenía información.
Te sentaste con ella. Trajo pruebas. Se acostó con mi esposo. ¿Y tu esposo cometió fraude? Respondí, sin poder contenerme. Ava levantó la mirada de sus crayones de inmediato. Laura bajó la voz al instante, con esa urgencia que tienen las madres cuando intentan proteger a sus hijos incluso en medio del caos. No decides que duele más. Eso me golpeó directo. Porque tenía razón. Me pasé la mano por la frente, tratando de ordenar todo. Laura, escúchame. Los registros del negocio de Brian están sucios. El nombre de Kelsey aparece en varios documentos. Y Patricia podría estar involucrada también. Pero Laura no estaba escuchando estrategia. Estaba sintiendo traición sobre traición. Te sentaste a tomar café con la mujer que vive en mi casa, susurró. Estuve a punto de corregirla. De recordarle que, legalmente, esa casa seguía siendo suya también. Pero eso no importaba en ese momento. Estoy tratando de protegerte, dije más bajo. Laura soltó una risa corta, cansada, amarga. ¿Sabes qué es lo peor? Que probablemente ella sabe más de mi esposo ahora que yo. Se levantó sin hacer ruido y caminó hacia la habitación. Cerró la puerta con suavidad. No la azotó. Y eso lo hizo más doloroso. El daño silencioso casi siempre pesa más. Esa noche, cuando Ava finalmente se quedó dormida, me senté sola en la sala con las capturas abiertas frente a mí. En la televisión, un programa viejo seguía avanzando sin sonido, luces girando sin sentido. Pero yo no estaba ahí. Mientras más revisaba, más claro se volvía todo. Brian no solo había destruido su matrimonio. Había construido toda su vida así. Atajos, mentiras, imagen primero, consecuencias después. Y la gente así siempre llega a un punto donde el camino se termina. Para enero, todo empezó a sentirse oficial de la peor manera posible. No hubo explosiones ni grandes escenas. Solo un desgaste constante, como si cada día pesara un poco más que el anterior. Los papeles de custodia llegaron un jueves por la tarde, en un sobre blanco grueso que parecía demasiado inofensivo para algo capaz de quitarte el hambre. Laura lo abrió en la mesa de la cocina mientras Ava dibujaba muñecos de nieve a su lado. Al principio, solo miró las hojas en silencio. Luego me las entregó. Brian estaba solicitando custodia parcial. Afirmaba que Laura se había vuelto emocionalmente inestable, financieramente irresponsable y fuertemente influenciada por un familiar agresivo. Ese familiar agresivo era yo. Me reí durante un par de segundos, casi por reflejo, antes de que la rabia me alcanzara. Arrojó a su hija bajo la lluvia, dije. Y ahora resulta que es el padre del año. Laura se veía pálida, enferma. Quiere castigarme. Negué con la cabeza, más despacio esta vez. No. Quiere recuperar el control. Eso es algo que mucha gente no entiende en situaciones como esta. Los hombres como Brian no siempre entran en pánico cuando alguien se va. A veces, el verdadero quiebre ocurre cuando dejan de ser necesarios, cuando su versión de la realidad deja de ser aceptada sin cuestionamientos. Las audiencias en la corte comenzaron 2 semanas después, en el centro de Dayton. No se parecía en nada a lo que muestran en televisión. Nadie daba discursos largos ni gritaba objeciones dramáticas. Era más bien una colección de padres cansados, aferrados a carpetas y documentos bajo luces fluorescentes que hacían que todo se sintiera más frío de lo que ya era. Afuera, en los pasillos, las máquinas expendedoras zumbaban sin parar, como si fueran parte del mismo desgaste. Llegamos antes del amanecer el primer día, porque Denise, nuestra abogada de asistencia legal, nos advirtió que el estacionamiento se llenaba rápido. La nieve de la noche anterior se había vuelto gris en las banquetas, aplastada por los pasos de demasiada gente. El café del tribunal sabía a tierra quemada. Laura apenas lo probó. Brian llegó 20 minutos después, con un abrigo de lana azul marino y esa forma de caminar que parecía más adecuada para un almuerzo de negocios que para una audiencia de custodia. Patricia venía detrás de él, sosteniendo una Biblia de cuero contra el pecho. Por un instante, lo admito, me impresionó. No por fe, sino por la consistencia en su actuación.
Luego vi a Kelsey bajar de la camioneta de Brian, usando lentes de sol enormes aunque el cielo parecía una pared de cemento mojado. Miré a Laura con cuidado. Ella también la vio. Inhaló despacio por la nariz y desvió la mirada sin decir nada. Eso era crecimiento. Doloroso, sí, pero crecimiento al fin. Dentro de la sala, el abogado de Brian se presentó como Randall Pierce. Un hombre de unos 60 y tantos, reloj caro, voz tranquila, de esos que podrían hacer que cualquier cosa sonara razonable si se les daba suficiente tiempo y dinero. Me sonrió una vez. No fue una sonrisa cálida. Fue profesional. Y eso lo hizo peor. La audiencia me hizo entender por qué tanta gente se rinde. Brian hablaba de estabilidad mientras Laura, en silencio, deshacía pañuelos de papel entre sus manos. Patricia se secaba lágrimas que no existían cada pocos minutos, como si estuviera ensayando para una obra comunitaria. Entonces Brian dijo algo que me tensó la mandíbula hasta doler. Estoy preocupado por el ambiente emocional al que está expuesta mi hija. Ambiente emocional. Dicho por el hombre que había lanzado el elefante de peluche de Ava bajo la lluvia. Quise levantarme en ese instante. Decir algo. Cualquier cosa. Pero Denise tocó mi manga suavemente, sin siquiera mirarme. No. Eso decía ese gesto. Y me quedé en silencio. Tal vez esa fue la parte más difícil de todo. El entrenamiento militar te programa para resolver problemas, para actuar rápido, para proteger a los tuyos sin dudar. Pero en la corte familiar, la emoción se castiga. Y se castiga más cuando viene de una mujer. Más aún cuando esa mujer lleva uniforme. Un solo error, un arrebato, y de pronto la narrativa cambia. De pronto, el abogado de Brian estaría hablando también de agresividad, de inestabilidad. Así que me senté ahí, escuchando cómo extraños reducían la vida de mi hermana a puntos fríos, ordenados, sin alma. En algún momento, el juez aprobó visitas supervisadas temporales mientras el caso continuaba. Laura parecía rota. Brian, aliviado. Yo miré al techo porque sentí que, si no lo hacía, iba a decir algo que no podría deshacer. Afuera de la sala, Laura finalmente se quebró. Esto es una locura, susurró. Él miente y todos actúan como si fuera lo mismo. Denise suspiró con suavidad a nuestro lado. La corte familiar se mueve con cuidado porque hay niños involucrados. Laura soltó una risa amarga. Los niños ya están involucrados. Esa frase se quedó conmigo. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, alguien dijo mi apellido. Sargento Carter. Me detuve y volteé. Randall Pierce estaba a unos pasos, con sus guantes bajo el brazo. Laura se tensó de inmediato a mi lado. Él la miró con cortesía. No estoy aquí para hablar del caso. Entonces, ¿para qué? Pregunté. Me observó unos segundos, como si estuviera acomodando piezas en su cabeza. Usted trabajó en supervisión logística durante contratos de despliegue. Fruncí el ceño. Hace años. Asintió despacio. Pensé que reconocía el nombre. Resultó que antes de convertirse en abogado de divorcios, Pierce había manejado casos de cumplimiento en subcontratos militares. No directamente conmigo, pero lo suficiente para recordar el apellido Carter vinculado a la logística de la Guardia en Ohio. El mundo se sintió más pequeño en ese instante. O tal vez solo el Estado. ¿Qué quiere? Pregunté. Su expresión cambió apenas. Menos abogado, más hombre cansado. Tu cuñado tiene problemas más grandes desarrollándose, dijo en voz baja. Yo le recomendaría que no se involucre emocionalmente más de lo que ya lo ha hecho. Laura nos miró a los dos, confundida, tratando de entender algo que claramente se le estaba escapando. Crucé los brazos, sintiendo como una incomodidad fría se instalaba en el pecho. ¿Eso es una amenaza? Pierce desvió la mirada hacia las puertas del tribunal por un segundo. Es un consejo práctico. Y sin decir nada más, se dio la vuelta y se alejó. Esa conversación me inquietó más de lo que quise admitir. No sonaba como alguien protegiendo a Brian. Sonaba como alguien resignado,
como si estuviera viendo a un hombre avanzar directo hacia un precipicio sin intención de detenerse. Las semanas siguientes se alargaron como si el tiempo mismo se hubiera vuelto pesado. Las audiencias se retrasaban, el papeleo avanzaba con una lentitud desesperante. Laura lloraba menos, pero también reía menos. A veces se quedaba despierta por la noche, mirando al vacío mientras viejas comedias sonaban suavemente en la televisión, como un intento fallido de llenar el silencio. Y mientras tanto, yo empecé a perder un poco el equilibrio. Un día, durante el inventario, le levanté la voz a un especialista joven por etiquetar mal unas cajas. El chico se quedó completamente inmóvil, sorprendido. Yo nunca hacía eso. Más tarde me acerqué a disculparme, pero la incomodidad se quedó conmigo todo el día. Una noche, después del entrenamiento, mi comandante me llamó aparte y me preguntó si todo estaba bien en casa. Eso me sacudió más de lo que esperaba. Porque en ese instante entendí que el caos de Brian estaba filtrándose a partes de mi vida que siempre había mantenido ordenadas, controladas. Luego vino el estacionamiento. La visita supervisada había terminado mal. Ava se aferraba a Laura, llorando, porque Brian le había prometido que pronto la llevaría a casa. No entendía por qué no podía irse con él. Laura logró sentarla en la silla del coche mientras pequeños copos de nieve flotaban en el aire helado. Entonces Ava habló desde el asiento trasero, con una voz tan suave que dolía más. «Mamá, ¿papá se olvidó de mí?» Laura hizo un sonido que espero no volver a escuchar nunca. No fue un llanto fuerte, ni desesperado. Fue algo más profundo. Como si todo el dolor acumulado saliera de golpe. Abrí la puerta trasera y me senté junto a Ava, mientras Laura se inclinaba sobre el volante, temblando, deshaciéndose en silencio. Y ahí, en ese estacionamiento frío, escuchando a mi hermana romperse poco a poco, entendí algo incómodo sobre la venganza. Incluso cuando ganas, hay daños que no desaparecen. Esa noche, cuando todo quedó en silencio y todos dormían, me senté sola en la mesa de la cocina. Tenía un bloc de notas frente a mí. En la parte superior escribí 4 palabras. Hazlo limpio, con cuidado. Debajo, añadí una más. No te conviertas en él. Para marzo, Ohio comenzó a descongelarse. Los montones de nieve sucia desaparecieron de los estacionamientos. La gente volvió a abrir las ventanas. El mundo parecía suavizarse poco a poco. Nosotras no. Para entonces, los problemas de Brian ya empezaban a asomarse al exterior, aunque nadie dijera todo en voz alta todavía. Su empresa de construcción perdió un subcontrato sin hacer ruido. Un proveedor presentó una queja por falta de pago. Los rumores comenzaron a moverse entre la iglesia y los contratistas al mismo tiempo, que en Ohio prácticamente son los mismos círculos. Aún así, Brian seguía actuando como si todo estuviera bajo control. Esa es la cosa con los hombres como él. Creen que la confianza puede sobrevivir a los hechos. El banquete de la organización de veteranos fue un viernes por la noche en Cincinnati, en uno de esos hoteles del centro que siempre huelen ligeramente a café y limpiador de alfombras. Laura estuvo a punto de no ir. Una voluntaria de asistencia legal la había invitado semanas antes, a través de una red de apoyo para familias militares y de veteranos. Denise pensaba que le haría bien reconectar con gente fuera del desastre en que se había convertido su vida. Pero en cuanto Laura supo que la empresa de Brian patrocinaba una de las mesas, quiso retirarse. «No puedo hacer esto», me dijo mientras estaba en el pasillo de mi casa, sosteniendo unos aretes que nunca llegó a ponerse. «Estoy demasiado cansada». La entendía. Estar herido agota. La gente suele olvidar esa parte. Ajusté el cuello de mi abrigo negro y la miré con calma. «No vamos por él». Laura soltó una risa débil. «Siento que está en todas partes». Di un paso más cerca y bajé la voz. «Entonces que esté en todas partes. Nosotras igual vamos a entrar». Eso fue suficiente para que se moviera. El salón de eventos era exactamente como siempre. Mesas redondas, postres pequeños que nadie realmente quiere, banderas cerca del escenario, veteranos con uniformes antiguos hablando demasiado alto después de un par de tragos. La primera hora transcurrió en calma.
Laura incluso sonrió una vez mientras conversaba con una pareja mayor de marines que venían de Kentucky. Ava se había quedado en casa con la sobrina de Denise, y fue un alivio. Esa niña ya había visto suficientes adultos comportándose mal. Entonces Brian entró. Traía un traje gris oscuro, un pin de la bandera en la solapa y esa misma sonrisa pulida que usaba cuando quería que todos creyeran que era un buen hombre. Patricia venía a su lado, con perlas al cuello y esa actitud de quien cree haber inventado la oración. Y unos pasos detrás, apareció Kelsey. No venía con él. Venía sola. Eso llamó mi atención. Sentí como Laura se tensaba a mi lado. ¿Estás bien?, le pregunté en voz baja. No, respondió con honestidad. Pero aquí sigo. Fue, quizá, lo más valiente que dijo en todo el año. Brian nos vio cerca de la estación de café. Por un segundo, apenas un instante, se le notó la sorpresa en la cara antes de cubrirla con encanto. Luego se acercó. Laura, dijo con suavidad, como si se hubieran encontrado por casualidad en una tienda y no en medio de todo aquello. ¿Te ves bien? Laura no respondió. Brian volteó hacia mí. Megan. Asentí una sola vez. Miró alrededor del salón. No esperaba verlas aquí. Yo tampoco esperaba verte, le contesté. Patricia dio un paso al frente con esa voz suave que tanto me irritaba. Deberíamos comportarnos en paz esta noche. La miré directo a los ojos. Usted aventó a su nieta bajo la lluvia. Su sonrisa desapareció de inmediato. Bien. Antes de que alguien pudiera decir algo más, Kelsey se acercó. Sostenía un vaso de agua con ambas manos, como si necesitara algo que la mantuviera firme. La mandíbula de Brian se tensó. Kelsey, dijo con dureza. Relájate, murmuró ella. No estoy aquí por ti. Fue entonces cuando noté a dos hombres con traje oscuro entrando por las puertas laterales, cerca del registro. No tenían nada de dramático, no parecían policías, solo estaban tranquilos. Uno mayor, otro más joven, ambos con carpetas en la mano. Una mujer con una credencial de cumplimiento caminaba con ellos. Brian también los vio. Y por primera vez desde que lo conocía, vi cómo la seguridad se le borraba por completo del rostro. Uno de los hombres se acercó con cortesía. Señor Holloway, necesitamos unos minutos de su tiempo. Las conversaciones cercanas comenzaron a apagarse poco a poco. Brian forzó una sonrisa. Ahora no. No tomará mucho tiempo, respondió el hombre. Patricia se adelantó rápidamente. Debe haber un malentendido. Nadie le contestó. Brian miró hacia las salidas del salón, como si estuviera calculando distancias. Luego me miró directamente. Y ahí fue donde cometió su último error. ¿Tú hiciste esto?, soltó con voz alta. Algunas personas voltearon. Me mantuve tranquila. ¿Hice qué? Todo esto, continuó, alzando más la voz. No soportabas ver a tu hermana arreglar su matrimonio y le estuviste envenenando contra mí. Laura lo miró, incrédula. ¿Arreglarlo?, susurró. Pero Brian ya se estaba desmoronando. Siempre has actuado como si fueras mejor que todos por traer uniforme, siguió, señalándome. ¿Crees que puedes intimidar a la gente? Algunas mesas cercanas, donde había veteranos, voltearon a verlo. No con apoyo, sino con molestia. El investigador mayor habló con calma. Señor, continuamos esta conversación en privado. Brian lo ignoró. Patricia le sujetó el brazo. Baja la voz. Y entonces cometió su propio error. Ese dinero era para el programa de apoyo de la iglesia, siseó. Dijiste que nadie iba a revisar tan a fondo. El silencio que siguió no fue de película. Fue real. De esos que hacen que los cubiertos dejen de moverse. Un donador cerca del escenario bajó lentamente su bebida. El investigador joven miró a Patricia. Perdón, ¿qué dijo? El rostro de Patricia se quedó sin color. Brian la miró con horror. Y entonces Kelsey, nerviosa, temblando, finalmente estalló.
Usó mi nombre en facturas falsas, soltó de golpe. Me dijo que era temporal. Brian se giró hacia ella de inmediato. Eres una estúpida. Brian. La voz de Laura no fue fuerte, pero fue lo suficientemente firme para atravesar todo el salón. Todos voltearon hacia ella. Y por primera vez en toda la noche, Brian no supo qué hacer. Laura se levantó lentamente de su silla. ¿Sabes cuál es la parte más triste? ¿Sabes cuál es la parte más triste? Le preguntó en voz baja. Pasé años creyendo que si te amaba lo suficiente, algún día tú ibas a amarnos igual. Brian abrió la boca, seguramente buscando otra forma de sostener su mentira, pero ya no le alcanzó. Yo solo peleé la custodia porque sabía que eso te iba a doler, soltó de pronto. Las palabras cayeron como un disparo seco. Incluso Patricia se quedó helada. Cerca del escenario, uno de los veteranos murmuró algo por lo bajo, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Brian entendió demasiado tarde lo que acababa de admitir. El rostro de Laura cambió en ese instante. No fue algo dramático ni triunfante. Fue algo mucho más definitivo. Se le acabó todo por dentro. Tomó su abrigo con calma. Yo me puse de pie a su lado, y juntas caminamos hacia la salida del salón mientras, detrás de nosotras, los investigadores seguían hablando. Afuera, la lluvia fría empezaba a caer sobre Cincinnati. Laura se detuvo bajo el techo del hotel y soltó un suspiro largo. Estuve esperando todo este tiempo a que aceptara lo que hizo, dijo en voz baja. Los autos pasaban levantando agua sobre el pavimento mojado. Miré una vez hacia atrás, a través de las puertas de vidrio. Brian estaba rodeado de gente que ya no lo miraba con admiración. Luego miré a mi hermana. No, le dije. Necesitabas que todos los demás dejaran de fingir que no lo veían. Por primera vez en meses, Laura asintió sin llorar. Unos 8 meses después de aquella noche en la que llegó empapada a mi puerta, la vida dejó de sentirse como una batalla diaria por sobrevivir. No era perfecta, pero era estable. Y eso, con el tiempo, aprendí que es otra forma de paz. Laura encontró un departamento pequeño de 2 recámaras en Kettering, arriba de un consultorio dental. La alfombra era vieja, y los cajones de la cocina se atoraban cuando subía la humedad, pero el lugar era limpio y tranquilo. Y lo más importante, nadie dentro de esas paredes le mentía. Ava volvió a tener su propio cuarto. Eso lo significaba todo. La primera noche después de mudarse, Laura me mandó una foto. Ava dormía bajo unas estrellas fosforescentes pegadas chuecas en el techo. Tenía una mano aferrada al mismo elefante de peluche que Brian había arrojado al patio meses antes. Laura escribió una sola palabra. Hogar. Me quedé viendo ese mensaje un buen rato antes de contestar. Mientras tanto, el mundo de Brian se fue haciendo cada vez más pequeño. No fue de golpe. Así no funcionan las consecuencias. Llegan despacio, como una humedad que se va metiendo en todo hasta que un día ya no se puede ignorar el olor a podrido. Su empresa perdió por completo el contrato de vivienda para veteranos. Luego otro contratista dejó de trabajar con él. La investigación por fraude se alargó durante meses, pero la información suficiente salió a la luz como para que la gente dejara de contestarle. En la iglesia, la gente empezó a tomar distancia. En el preescolar de Ava, los padres evitaban cruzar miradas en la hora de salida. Incluso el círculo social de Patricia se enfrió cuando comenzaron a surgir preguntas sobre el dinero del programa de apoyo y ciertas cuentas que no cuadraban. Ya no hacía falta un escándalo público. La verdad ya había hecho su trabajo. Por Denise supe que Brian seguía culpando a todos los demás. A Laura, a Kelsey, a mí. Al gobierno, a los contratistas, al estrés. Para él, asumir responsabilidad parecía ser algo que se repartía entre todos, menos él. Kelsey desapareció poco después de aquella noche. Lo último que supe fue que se mudó a Lexington y empezó a trabajar en otra agencia. No la perdoné, no realmente, pero dejé de gastar energía odiándola. Hay personas que hacen daño por decisión, y otras que simplemente son lo suficientemente débiles para seguir a alguien más. No es lo mismo. Laura empezó a parecerse a sí misma otra vez cuando llegó el verano. No de inmediato.
Sanar a los 40 no se parece en nada a sanar a los 20. Las mujeres no siempre regresan con ruido. A veces solo vuelven a dormir toda la noche. A veces se ríen viendo un comercial. A veces dejan de revisar el teléfono cada 10 minutos esperando otro mensaje cruel. Una mañana de sábado, después de un fin de semana de entrenamiento, pasé a su departamento con café y unos biscuits con salchicha de un lugar cerca de Wright-Patterson. Ava abrió la puerta con calcetas disparejas. Tía Megan, gritó antes de lanzarse contra mis piernas. Laura estaba detrás de ella, sonriendo suave, una sonrisa real esta vez, no de supervivencia. Miré alrededor del departamento. Muebles de segunda mano, un librero pequeño, hojas de colores pegadas en el refrigerador. Eso era todo. Paz. Solo paz. Y después de todo lo que habíamos vivido ese año, se sentía como algo demasiado valioso. ¿Ya arreglaste la camioneta?, preguntó Laura mientras me pasaba una taza de café. Más o menos. La reparación de la transmisión se llevó casi todo el dinero extra que había logrado ahorrar. Durante meses estuve manejando hasta la base tratando de que la reversa siguiera funcionando. Laura frunció el ceño. No debiste cargar con nosotras tanto tiempo. Me encogí de hombros. Para eso es la familia. Pero esa noche, manejando de regreso por la primera 675 con música clásica de rock sonando bajito, tuve que admitir algo que no quería decir en voz alta. Todo eso también me había cambiado a mí. No solo a Laura, también a mí. Me volví más duro, más impaciente, más desconfiado. Hubo momentos en los que la idea de venganza pesaba más que el sueño, más que la calma, incluso más que la felicidad. Eso me asustó un poco, porque el resentimiento no llega gritando. Llega disfrazado de lógica. Te dice que lo mereces. Que mereces ver caer a alguien. Que mereces justicia. Y tal vez a veces sí, pero quedarse demasiado tiempo ahí te cambia. Semanas después, Laura y yo estábamos sentadas en sillas afuera del edificio de su departamento mientras Ava corría detrás de luciérnagas con otros niños del vecindario. El aire de Ohio por fin se sentía cálido. Alguien asaba carne cerca. Se escuchaban los grillos empezando a llenar la noche. Laura me miró en silencio. ¿Crees que la gente mala realmente paga por lo que hace? Pensé en Brian, en algún lugar, solo, culpando al mundo. Pensé en Patricia perdiendo la admiración que siempre necesitó como aire. Pensé en Ava preguntando si su papá se había olvidado de ella. Y respondí con honestidad. No siempre como nosotros quisiéramos. Laura esperó. Algunas personas nunca piden perdón. Nunca reconocen lo que destruyeron. Pero con el tiempo, gente como Brian termina perdiendo el acceso a las personas buenas, y eso termina costándoles más de lo que creen. Laura asintió despacio. Yo antes pensaba que irse era perder, dijo. Miré a Ava riendo en el pasto. No, respondí en voz baja. A veces irse es la primera vez que eliges tu propia vida. Nos quedamos en silencio un rato. Y por primera vez en casi un año, el silencio no pesaba. Esa noche, Ava se quedó dormida en el sillón de Laura, con otra vez los calcetines militares enormes, envuelta en una cobija vieja, mientras una película de Disney sonaba bajito de fondo. Laura la cubrió con cuidado y luego me miró. Gracias, susurró. Negué con la cabeza. Ya no tienes que agradecerle a nadie por quererte bien. Eso la hizo llorar un poco, pero ya no era ese llanto roto. Era otro. El que llega cuando por fin te sientes a salvo. Si alguna vez has tenido que reconstruirte después de una traición, ojalá recuerdes esto. La bondad y el respeto propio pueden existir al mismo tiempo. Puedes amar profundamente a alguien y aún así negarte a que destruya tu paz. A veces irse no es debilidad. A veces es el momento en que por fin empieza tu vida de verdad.